Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, licenciado, se escucha. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estamos en la clase de historia. ¿Se escucha? Gracias. Estamos en la clase de historia para los postulantes a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estamos en el tema número 5, que se llama Historia de Santa Cruz. Hemos empezado el lunes con este tema, el lunes 9, y en el transcurso de las noches hemos hecho algún repaso de cada tema avanzado, un recuerdo para continuar el tema, y hoy en la parte que nos toca del tema número 5 es la universidad. El aporte de la universidad al desarrollo. Hemos visto que desde el principio Santa Cruz estuvo en búsqueda de mejores días. Como todos, ¿no? Todos buscamos mejores días para nosotros, para nuestra familia, buscamos bienestar. Y la ciudad de Santa Cruz siempre aislada, siempre lejos de los puntos de poder, los puntos de gobierno. Entonces tenía que buscar la forma de superarse. ¿Cómo pasa con todos los que necesitan salir adelante, eh, progresar, progreso para su ciudad? Y el progreso para la ciudad no es solamente que la ciudad crezca, no solamente el explotar los recursos naturales, sino es la formación del capital humano que tiene. Y eso es lo que nos va a ocupar hoy. Pero quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto ayer con Santa Cruz Autonómica. El punto número 6 es Santa Cruz Autonómica. Hemos visto que desde el 2005 en el 2005 fue elegido Rubén Costas Aguilera como prefecto del departamento. Después de búsquedas y muchas luchas de Santa Cruz, se había conseguido la autonomía municipal e inmediatamente los cruceños empezaron a trabajar para consolidar la autonomía departamental, que se la hace recién en el siglo XXI. Estos primeros 5 años del siglo XXI fueron muy duros porque hubo un conflicto social, un conflicto político muy importante en Bolivia. En la parte final del gobierno del presidente Hugo Banzer, que le sucede el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez, luego la elección, la segunda vez que llega al mandato presidencial Gonzalo Sánchez de Lozada, y estos 5 años hubo conflictos por la capitalización y el surgimiento de liderazgos indígenas muy importantes en el occidente, como el de Evo Morales Ayma, Felipe Quispe Huanca, que empiezan sus luchas sociales en busca de una reivindicación indígena y el discurso recuperar los bienes naturales de los bolivianos. Entonces hubo un conflicto muy grande. Llegamos a la elección de los prefectos. Rubén Costas es elegido prefecto del departamento de Santa Cruz. Las elecciones de prefectos se dan en todo el país. Al mismo tiempo fue elegido Evo Morales presidente de la República de Bolivia. Y la demanda autonómica siguió. Había conseguido Santa Cruz que mediante un referéndum vinculante a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Carlos Mesa, se consiguiera la autonomía departamental. Sin embargo, en la Asamblea Constituyente ya convocada mediante la ley del presidente Evo Morales, y se desconoce al mandato anterior que se había dejado con el presidente Carlos Mesa del referéndum vinculante departamentalmente para los departamentos. Y es así que
La Asamblea Constituyente tiene un mandato que se le declara originaria, plenipotenciaria y fundacional, quitando todas las luchas y todo el esfuerzo de los cruceños y del pueblo boliviano por tener unas autonomías departamentales. Esto provocó que los niveles de tensión aumenten en el gobierno, los paros cívicos de los departamentos Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz. Mostraba que había una desconformidad con lo que estaba sucediendo. Finalmente, se lleva a cabo la Asamblea Constituyente. La Asamblea aprueba una nueva constitución. El discurso sembrado por el gobierno del presidente Morales era destruir todo el levantamiento y posibilidad autonómica que hubiera salido de Santa Cruz. Destruirlos militarmente, destruirlos políticamente, destruirlos económicamente. Finalmente, con la nueva constitución aprobada, el vicepresidente García Linera reafirma que se había conseguido derrotar a los departamentos que estaban en la búsqueda de las autonomías, porque ya estaban incluidas las autonomías en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución de la nueva Constitución, pero no eran las autonomías por las que se había luchado. Ahí estamos, hasta ahí hemos llegado en este camino de autonomías departamentales. Finalmente, uno de los puntos de conflicto fue la reelección presidencial del presidente Evo Morales. Se reelige 3 veces. La tercera vez fue reelegida de una manera vergonzosa, aprobada por el Tribunal Constitucional, que permite que vaya a la reelección. Es reelegido y luego quiere ir reelegido a un cuarto mandato. Este cuarto mandato no se lo permitía la Constitución, ya no había forma que el Tribunal Constitucional afín al gobierno lo apoyara. Entonces, porque el artículo 168 de la Constitución decía que no se puede reelegir al presidente. Entonces, lo que convoca el presidente Morales es a un referéndum para modificar ese artículo de la Constitución. El referéndum gana el no. El presidente Morales no se da por vencido, acusa a los medios de comunicación de haber manipulado a la opinión pública, de haber manipulado a los votantes del país, y con una mentira armada, según él, en su contra, por la concepción de un niño. Entonces, el presidente solicita otra vez al Tribunal Constitucional de que él tiene un derecho humano, el que le permite ser elegido. Y nuevamente el tribunal les reconoce ese derecho humano, pasando por encima el artículo de la Constitución que decía que no puede ser reelegido, y además el referéndum nacional que decía que ese artículo no se podía modificar. Hubo muchas marchas y protestas cada vez más alzadas, pero finalmente el país fue a la elección y en octubre del año 2019 se da un resultado en el que se daba un ganador al candidato Carlos Mesa Gisbert, y por medio de un fraude descomunal se declara ganador al presidente Evo Morales. Esto causó una conmoción nacional muy grande. Inclusive la Organización de los Derechos de los Estados Americanos, la OEA, con el secretario general Almagro, que estaba en Santa Cruz. La misión de la OEA estaba en Santa Cruz, convocada por el presidente Morales como observadores para mostrar la idoneidad, la transparencia de las elecciones. Pero la Organización de Estados Americanos le dice que hubo fraude en todas las instancias y que no podían reconocer la elección. Y hubo una
convulsión muy grande, hubo días de paro, y finalmente el presidente Morales renuncia y desde el aeropuerto del Chapare sale del país con rumbo a México junto al vicepresidente García Linera y algunos allegados más cercanos de su partido. El presidente Morales va a México, luego se va para Argentina y le sucede constitucionalmente la doctora Yanine Áñez como presidenta de la República. Y Yanine Áñez le tocó el año de la cuarentena, el año de la pandemia, las elecciones que tendrían que haberse realizado en marzo fueron pospuestas y una vez se dieron todas las condiciones para que la población pueda salir, se convoca a las elecciones nacionales y, y sale ganador de las elecciones el candidato del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Morales, que es el señor Arce Catacora, y su vicepresidente David Choquehuanca. Esto demostraba que sí existía un voto militante muy importante para el partido Movimiento al Socialismo, solamente que no querían que se siga reeligiendo de esa forma que la Constitución no permitía. Y en la presidencia del señor Luis Arce Catacora se tendría que haber llevado un censo nacional de población y vivienda para el 2022, pero el presidente dice que se va a posponer para el 2024. Y eso generó otra vez más movimiento y malestar en la ciudadanía, porque el no tener un censo después de 10 años implicaba que no llegarían los recursos eh, para las poblaciones, tanto recursos para los servicios en las gobernaciones, en las alcaldías, ni la atención en educación, en salud y en los servicios más importantes de la población. Y tampoco se había redistribuido los escaños parlamentarios, puesto que un censo de población y vivienda nos dice cuántos habitantes hay, qué tipo de servicios necesitan, qué recursos van a requerir esos departamentos, esas ciudades, para brindarle una mejor forma de vida a los ciudadanos que viven ahí. En el caso de Santa Cruz, con una migración muy alta, entonces todos estos servicios estaban los últimos 10 años colapsados y sin recursos. Por eso era la necesidad de realizar el censo. Al no realizarse el censo, hubo levantamientos, protestas, y Santa Cruz conforma un comité interinstitucional compuesto por las principales instituciones cruceñas, por sus representantes, y esto se hace bajo el liderazgo del rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno. Y este comité propuso, a partir de un estudio académico y técnico, que el censo se realice en el 2023. Ya en julio del 2022 estaba muy encima, no se podría realizar el censo el mismo, por diversas razones. Primero porque estaba muy encima, no estaban los recursos, no se habían realizado las estrategias, los levantamientos de datos ni los mapeos previos al trabajo de un censo. Y también el país tiene fenómenos naturales que afectan a diversas regiones. En el caso del departamento de Pando dijeron que entre diciembre, enero y febrero es muy complicado que la población pueda asistir a los centros de votación porque tienen la época de las cosechas de las castañas y mucha gente de diversos lugares del país sale de las poblaciones, no van a estar accesibles, los lugares no tienen unas vías de transporte rápidas, también hay mucha agua en otros sitios. Entonces, las condiciones naturales y las condiciones económicas, las condiciones técnicas que arroja el Comité Interinstitucional dice que el 2023 es una fecha viable y que el 2024 era una exageración.
Finalmente, y después de 36 días de paro, se logró que se promulgue la ley que garantiza que los resultados del censo serán aplicados para las elecciones nacionales que se realizarían en el año 2025. Eso en cuanto a escaños y repartición de recursos y redistribución, que además se prevían para el 2025 para el bicentenario. Y ahora sí, vamos a entrar al tema que nos invita hoy, que es el aporte de la universidad al desarrollo. Estamos en el tema de historia de Santa Cruz. Entonces, esto es el aporte de la universidad al desarrollo cruceño. Y el aporte de la universidad al desarrollo cruceño no solo es al desarrollo cruceño, sino que impacta también en todas las actividades que se dan en la República de Bolivia. Voy a compartir entonces el trabajo preparado para esta noche. Bueno, yo desde aquí no los puedo ver como lo hemos comprobado todas estas noches, y si levantan la mano cuando estoy exponiendo, no los puedo ver. Entonces, como siempre, cuando hay alguna duda, alguna consulta, nos detenemos un ratito. Y al final repasamos el tema, vemos ajustamos algunos puntos para que ustedes tengan una mejor preparación hacia el examen de admisión a la universidad. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, Licen. Muchas gracias. Y la Universidad de Santa Cruz se ha constituido en el pilar del modelo del desarrollo cruceño, formando a los profesionales que han cimentado este modelo y ha generado el conocimiento necesario para su construcción y ha sostenido la defensa de los intereses del departamento y las luchas cívicas y en la recuperación de la democracia. Es decir, la universidad, desde el rector, sus docentes, sus directivos administrativos y los estudiantes han sido protagonistas directos y permanentes de todas estas luchas. La universidad estuvo en las calles en la búsqueda de mejores días. Vamos a hacer unos pequeños resúmenes de estos textos. La universidad fue fundada el 11 de enero de 1880 con el nombre de Universidad de Santa Cruz. Posteriormente se llamó Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El primer rector fue el obispo Juan José Valdivia, el secretario general fue el Felipe Leonor Rivera. Desde 1911 se llama Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en homenaje a la memoria de un cruceño que se lo conoce como el príncipe de las letras bolivianas. La universidad es formadora de recursos humanos del departamento de Bolivia. La universidad tiene un proyecto que ha modernizado permanentemente la realidad de la sociedad cruceña y de la misma ciudad. Tiene un proyecto que ha sido transformador permanente, tanto en la estructura económica y social, como en la infraestructura del departamento. ¿Cómo lo podemos ver? Hemos visto que la ciudad era una ciudad pequeña, que no tenía servicios, que era una ciudad de tierra, no tenía pavimento, cuando llovía no se podía transitar, no se podía mover. Lo primero que hizo la universidad fue encargarse de formar a sus ciudadanos, para que en el momento
que fueran llamados a realizar las transformaciones que la ciudad necesita, tener gente preparada, tener profesionales formados en la ciudad. Si bien los cruceños tenían que salir a estudiar, como antes, a lomo de mula, no había camino, estudiaban en los lugares más cercanos como la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, algunos iban a la Universidad de Potosí, depende de las carreras, y pocas personas tenían la posibilidad de ir a formarse en otros países. Entonces hablamos de un esfuerzo descomunal de cada persona y de cada familia. Y ha sido transformadora en la estructura económica de la ciudad, porque al haber personas profesionales empezaron a transformar la economía, primero su economía familiar, impactando directamente en la economía y en el crecimiento de la sociedad. Por supuesto que la infraestructura tuvo un desarrollo impresionante que lo podemos ver cada día. Siempre se dice, no solamente es pavimento, pero vemos una ciudad que crece hacia los lados, que crece hacia arriba, que tiene puentes, que tiene caminos, que tiene edificios, que tiene infraestructura y que tiene servicios para sus ciudadanos, que tiene tecnología, que está a la vanguardia, que se ha convertido en el centro de Sudamérica, y eso es por la formación de sus ciudadanos, porque el recurso humano se ha formado de una manera adecuada para los desafíos que el siglo XX estaba enfrentando. Se transformó la ciudad, la infraestructura del departamento, no solamente la ciudad de Santa Cruz, hablamos de las vías de comunicación y de acceso a las provincias, los asfaltos, Aguarnes, Montero, los caminos, las rutas, los puentes, hacia lo que se conoce como el norte integrado, a Portachuelo, Buenavista, y luego las carreteras que empiezan a abrirse hacia el resto del país, la carretera al Beni, la carretera bioceánica que va por el lado de Chiquitos al Brasil, o la carretera que nos une con Cochabamba. Y aquí estuvieron involucrados los profesionales formados en la Universidad de Santa Cruz. Por supuesto que con profesionales que venían con programas y planes extranjeros, pero la mano y la inteligencia local estuvo presente, la vamos a ver más adelante. Y es bonito ver la ciudad de noche parece un arbolito de Navidad. Y la ciudad de día es el mismo arbolito de Navidad, sin sus focos. Es decir, mantiene la belleza, mantiene su armonía, mantiene su alegría y mantiene su crecimiento, mantiene sus tradiciones y su cultura. La ciudad crece, la ciudad se desarrolla por la formación que le genera su universidad. Son 2 veces. En 1880, cuando se crea la Universidad de Santa Cruz tenía 10.228 habitantes. 10.228 habitantes. En el barrio donde yo vivo en este momento, viven 600 familias. Y el departamento de Santa Cruz tenía 95.299 habitantes. Con todo ese territorio tan grande, tenía 95.299 habitantes. La realidad era que el 45% de su población sabía leer y escribir. Estamos hablando de que más de la mitad no leía y no escribía. El 30% de la población femenina era alfabeta. Las mujeres, el 30% de las mujeres leían y escribían. Disculpe, Licen, buenas noches. Buenas ¿Por noches. qué dos cantidades diferentes ahí? No entiendo. Dice Santa Cruz de la Sierra. Cuidado. Dice 10.288 habitantes y luego dice el departamento tenía 95.000. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra y el departamento se llama Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde vivimos ahora, donde el alcalde es el señor Johnny Fernández. El departamento de Santa Cruz incluye sus 15 provincias. Y es decir, en cada provincia hay un subgobernador y en las provincias hay diversas cantidades de alcaldes. Entonces, los habitantes de la ciudad, del pueblo de Santa Cruz, eran 10.288 habitantes. Era una ciudad muy chica. Vamos a ver ahora una foto. Y el departamento, entonces, toda la extensión del territorio, es decir, lo que hemos visto, que son las provincias Guarayo, Núcleo de Chávez, Chiquito, las provincias Cordillera, Comarapa, Valle Grande, Florida, Germán Bush, Ángel Sandoval, todas territorios del departamento. Entonces, en toda esa extensión, el departamento tenía 95.299 habitantes. Pero no nos enfoquemos en esas cifras, sino para que entendamos que cuando la ciudad se funda, que cuando la universidad se funda, la ciudad tenía 10.000 habitantes. Era una ciudad chica. Y una ciudad que exigía tener formación de sus ciudadanos, exigía tener una formación profesional para transformar la ciudad, exigía tener acceso a la tecnología, exigía tener los mismos derechos de los que se formaban en las universidades de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, que eran las universidades públicas en ese momento. Y entonces, el 30% de las mujeres sabía leer y escribir. ¿Qué tenía la ciudad de profesionales? Tenía 40 abogados, tenía 10 médicos y 33 juristas, es decir, jueces. Esos vivían en la capital de la ciudad, es decir, en Santa Cruz de la Sierra. Y ese fue el contexto en el que se funda la Universidad Cruceña. Inició con las carreras de Derecho, Medicina y Teología. Antes de continuar, quiero aquí un resumen del tema. Para que lo tengamos, vamos a ir avanzándolo y desglosándolo de a poco, pero es para tener una ayuda a memoria corto y rápido. Hay que entender que desde el primer día, desde su primer día, Santa Cruz empezaba una lucha por transformar la realidad cruceña, con su universidad, con su profesional. Y ese camino no fue fácil, como hemos visto en toda la historia de Santa Cruz. En los primeros 30 años, el gobierno intentó cerrar la universidad. A los 50 años, el 25 de julio de 1930, redujo la Universidad de Santa Cruz solamente a la Facultad de Derecho. Es decir, hasta 1930, las carreras con las que se había abierto las redujo. En 1936 cerró la Facultad de Derecho. Es decir, cerró la universidad. En 1938, el presidente Germán Bush decreta la reapertura de la universidad y la dota de autonomía. A partir de 1939 empezaron a crearse las carreras. La Facultad de Comercio, la Escuela de Agricultura y de Ganadería. Vamos a ver que esto tiene relación con la vocación agrícola del departamento. Comercio, agricultura y ganadería. Posteriormente se fueron creando los institutos tecnológicos. En 1941 se abren las carreras de artes. En la década del 70 se abre el Canal 11 o el Canal Universitario y las carreras de comunicación audiovisual. Se crea la carrera de auditoría, administración de empresas. En los 90 se crea la escuela de posgrado y la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias de la Salud.
En el año 2000 se crea la Facultad de Ciencias del Hábito, Contaduría, Computación, y tiene una presencia en las provincias con 6 facultades integrales. Está con sus facultades integrales en, en 4 macroregiones. Ese es el contexto de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Aquí hay una foto de Santa Cruz de la Sierra en el año 1961. Y si pueden acercarse a la foto, si tienen la posibilidad de verlo, vemos que eh, aquí está la plaza 24 de septiembre, la catedral, y de este lado el club social, el Cine Palace y la Universidad Gabriel René Moreno, el edificio de la universidad. De este otro lado, frente a la catedral, está el edificio de la alcaldía, está lo que es hoy la Casa de Gobierno, en una pequeña torre, y no hay más. Ahora sí, encontramos más edificios. En 1961, voy a moverme, aquí está la catedral, si me siguen, me voy a ir en esta flecha, y aquí está la iglesia La Merced, esto es la calle España. Si sigo por esta calle, voy a entrar a lo que hoy es las 7 calles. Volvemos a la Catedral de Santa Cruz. Vamos unas cuadras hacia atrás de la catedral. 2 cuadras. Aquí hay un edificio, antes hay otro edificio que era el de Caínco. Este edificio que está aquí es el Colegio Santa Ana. Seguimos detrás de la catedral hacia atrás. Pues, 1, 2, 3 cuadras, nos encontramos con un pequeño edificio y seguimos con canchones enormes con árboles. Esto que se ve aquí es Los Huérfanos. La Fundación Mercado Aguado tiene una capilla y es el hogar de los huérfanos. Siguiendo de los huérfanos, un poquito vamos a encontrarnos con la iglesia de San Roque. Aquí se ve su torre. ¿Y qué más podemos encontrar aquí? Aquí, en este punto muy blanco, es lo que hoy es el Mercado La Ramada. Aquí es el monumento a Andrés Ibáñez, la ex terminal, y si seguimos recto por aquí, está el edificio de la gobernación actualmente. Fíjense, esto era Pampa. Y acá, al final, es lo que conocemos como el segundo anillo. Esto es la avenida Grigotá. Y acá, esto es las afueras de la ciudad, son caminos de tierra, todo. ¿Qué se puede ver? Se ve como si fueran ventanas, es decir, son los horcones, las casas blancas, y lo que está arriba son los techos de teja. Todos estos son techos de tejas de las casas, formadas en cuadras, con 1 o 2 patios, árboles. Esta es la ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando de 1961. Podemos imaginarnos la ciudad de Santa Cruz en 1880. Bien, esta es la realidad, que se transforma. La universidad nació con 3 carreras. La carrera de Derecho, la carrera de Medicina y la carrera de Teología. La carrera de Medicina funcionó hasta el año 1892. Es decir, 12 años. 12 años funcionó la carrera de Medicina en Santa Cruz.
El aporte de ellos fue central e importantísimo para el desarrollo del Hospital San Juan de Dios, la formación de médicos locales para el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz. Veamos en la foto anterior si podemos ubicar al Hospital San Juan de Dios. Ya está fuera de la foto, está lejos del centro, y hacia este lado eran unos campos y el hospital estaba solito, lejos del centro de la ciudad. Es decir, en este momento no es lejos, uno camina 5 cuadras de la plaza, 6 cuadras de la plaza y es muy cerca, pero cuando tiene que recorrer calles de arenales, cuadras y cuadras que solamente tiene el monte, se hace todo más lejos. Y medicina cerró en 1892 porque no llegaban los sueldos del Estado para mantener la carrera. No solamente los sueldos, sino mantener la carrera, dotarla de la infraestructura que la carrera de medicina necesitaba. Ese fue un primer golpe. Teología, que era la otra de las carreras importantes, en 1925 dejó de funcionar en la Universidad de Santa Cruz. Se mantuvo derecho y vimos que unos años después se cierra el presidente cierra la facultad de Derecho. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. Y ahora sí vemos a lo que esos años no fueron fáciles. ¿Por qué no fueron fáciles? El 25 de julio de 1930 se promulgó un estatuto de la educación pública. Aquí es donde reduce a la Universidad Cruceña. Solamente queda con la Facultad de Derecho. Pero ya no hay la universidad manejada y administrada desde Santa Cruz, sino que pasó a depender de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Pero de una manera increíble, paradójica, dice eh, la doctora Peña. Paula Peña dice, pues rarísimo, esto hasta resulta chistoso, ¿no? Cuando uno dice, este decreto del Estatuto de Educación Pública reduce la Universidad Cruceña, la Facultad de Derecho la manda a depender de Chuquisaca, pero el estatuto, ese mismo estatuto, le otorga autonomía a las otras 3 universidades públicas de Bolivia. A la universidad, a la UMSA, que es la Universidad Mayor de San Andrés, a la Universidad Mayor de San Simón y a la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Y solo hay que leer entre líneas lo que sucede. No pasaron 50 años y se cerró. Entonces, en 1936, el presidente Toro resolvió cerrar la Facultad de Derecho que dependía de Chuquisaca. Primero, quitan las carreras, le quitan la autoridad a los de Santa Cruz, la mandan a depender de Chuquisaca y luego cierra la facultad. En 1936. Dejó a la juventud cruceña sin la posibilidad de una formación superior. Y otra vez, a luchar. Esto provocó que los estudiantes y los docentes inicien una marcha para reabrir su universidad. Entonces, cuando se dice de que no fue fácil, estuvieron en las calles permanentemente. El 23 de septiembre de 1938, 2 años después,
el presidente cruceño, Germán Bush, decretó la reapertura de la universidad y le dota autonomía plena. Entonces este decreto fue superior a lo que la universidad había logrado. Y se eligió a Rómulo Herrera y a Leonor Rivera Arteaga como ejecutivos de la Federación de Estudiantes. Y pues de esa manera es que se puso en práctica un gobierno universitario. Hubo autonomía para elegir a sus gobernantes universitarios. De igual manera, se estableció el ingreso irrestricto a la universidad y la libertad de cátedra. Esto resulta, pues, en este momento, cuando uno lo lee y lo mira, difícil de entender. ¿Por qué tuvo que ponerse el ingreso irrestricto a la universidad? Tenemos que irnos un poquito más atrás. Se habían cerrado las facultades, le quitan la competencia a la Universidad de Santa Cruz, queda una sola carrera, depende de Chuquisaca. ¿Recuerdan cómo era el camino y el tiempo para ir a hacer un trámite? Imagínense, si hoy decimos que son complicados con toda la modernidad que hay, imagínense en 1930. Y luego se cierra la facultad. Entonces, era necesario, pues, escribirlo, el ingreso irrestricto. No se le va a restringir a nadie el derecho de ingresar a la universidad. Por supuesto que hay que cumplir algunos procedimientos, ¿no? Hay que ser bachiller, hay que tener sus documentos en regla, y pone unos requisitos de ingreso, pero no se prohíbe a nadie, por ningún tipo de condición económica o social, el ingreso a la universidad. Y la libertad de cátedra implica el poder trabajar bien. El decir qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar y qué carreras se deben abrir en función de la necesidad de crecimiento y búsqueda de mejores días que tenía la ciudad. Esto es 1961, si lo están viendo. No han pasado 100 años. Entonces, fue una conquista muy grande. Y a partir de ahí comienza la transformación, comienza el impacto de la universidad abriendo un camino, generando carreras, facultades y cubriendo necesidades que el desarrollo de la ciudad y el departamento necesitaban. Pero además, proveerles de una formación universitaria profesional a sus habitantes y así ellos puedan ejercer su carrera donde lo vean conveniente. En 1939 se crearon la Facultad de Comercio. Hoy es Ciencias Económicas y Empresariales, hoy se llama Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se formó la Escuela de Agricultura y Ganadería. Hubo una vivienda universitaria. La universidad tenía el campus universitario, que ahora se ha convertido en una ciudad. Esto tenía una vivienda universitaria y el propósito era incentivar el estudio de los jóvenes que venían de lo que se llama el área rural. Hoy decimos lo que vienen de las provincias, los que vienen de lejos. Venían a estudiar a Santa Cruz con tanto esfuerzo, la universidad los recibía y les daba una residencia para darle las mejores condiciones para tener grandes profesionales.
Y también se crea el Instituto Oriental de Biología. Esto fue lo que hizo que se desarrolle la investigación en una ciencia muy básica para la agricultura y la ganadería. Sin esta investigación iba a ser complicado el resurgimiento de estas escuelas. Santa Cruz, con su vocación agrícola, ganadera, hoy agropecuaria, necesitaba de profesionales para que esa forma de producir y de cultivar el campo y de criar los animales, esa forma, digamos, podría decirse artesanal, muy precaria, tenía que transformarse. Lo que pasó en la revolución industrial en Europa, el campo, que era con un arado, con unos bueyes, ahora tenía que recibir tecnología, tenía que recibir maquinaria, y el campo tenía que ser fertilizado, los granos tenían que ser cuidados, necesitamos expertos en biología para ver qué tipo de fertilizantes o de insecticidas se necesita para la agricultura y qué tipo de vacunas vamos a tener en la ganadería en producción a gran escala. En la Facultad de Comercio, estas están todas relacionadas. No fue un invento porque les dio la gana, sino que se planifica el crecimiento del departamento y la formación de sus habitantes en función de las necesidades que se va a enfrentar para el desarrollo de la ciudad. En 1941 se creó el Instituto Tecnológico y de ese instituto surgieron posteriormente la Facultad de Tecnología y la Facultad Politécnica, que decía el Instituto Politécnico. Entonces, toda la comunidad universitaria, cuando hablamos de comunidad universitaria nos referimos desde el rector en la cabeza hasta la persona que cuida la puerta. Los docentes, los administrativos, un personal de servicios, los estudiantes, estaban convencidos de que su región era una región agrícola y ganadera. Había que desarrollar la tecnología con estas facultades y fortalecer las áreas en el desarrollo del derecho y de la economía. Entonces, estas dos facultades venían a complementar lo que se estaba dando en lo formado a partir de 1939 con las facultades de agricultura, ganadería, comercio y el Instituto Oriental de Biología. ¿Y esta facultad politécnica a qué se refiere? Vamos a empezar a necesitar servicios, reparaciones, maquinaria, tecnología, cultivar el campo. Y necesitamos técnicos, personas especializadas en cada actividad, en cada necesidad que requería la producción. Y la ciudad estaba convencida de que esa era su vocación. Entonces, había una visión de desarrollo, se llamó el modelo de desarrollo cruceño. Ese crecimiento va acompañado de la generación de arte, acompañar la sensibilidad de los habitantes de la ciudad, acompañar el buen esparcimiento y uso de las habilidades que no son técnicas. Se formó la Escuela Superior de Bellas Artes. La Bellas Artes, hoy el Instituto de Bellas Artes se conoce como una escuela de música, pero la Escuela Superior de Bellas Artes, estamos hablando de pintura, escultura, música. Se crea el teatro universitario y el teatro es fundamental para la expresividad, para el dominio escénico, para tener una mejor lectura, una mejor comprensión de lo que sucedía, una mejor comprensión de las lecturas.
las bellas artes del teatro universitario se sumaron a ese y desarrollo, ese futuro desarrollo que tenía la ciudad, que necesitaba la ciudad. También se creó la Escuela de Enfermería en 1946. Había desaparecido medicina, habían médicos que se formaban en las universidades de Bolivia, otros iban a estudiar fuera del país y venían y necesitaban estos expertos para el servicio en los hospitales. Es decir, no solamente con médicos, sino que se necesita todo el equipo. Y a partir de esto, toda la tecnología que necesitan las máquinas y los instrumentos dentro de un quirófano. Todo tenía que ir relacionado. En 1973 hay un cambio en la tecnología. Es un paso fundamental que da la universidad en beneficio de la ciudad, que es la creación del canal de televisión universitario. Lo conocemos como Canal 11 y sigue siendo el canal universitario, y creo que en línea abierta sigue siendo el Canal 11. Se formó periodismo, comunicación audiovisual, y empezamos a tener televisión en Santa Cruz. El canal universitario fue el pionero en la comunicación audiovisual y en la formación de los periodistas. Y junto con esta comunicación audiovisual, el canal de televisión, la formación de periodistas, y se pudo contar con un centro de cómputo y usar la tecnología de la información para mejor administración de la educación superior. Yo como anécdota les cuento cuando vine a vivir a Santa Cruz a tercero básico en el año 82, 1982, 1981, sí, 81, el canal de televisión, el canal 11, funcionaba a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, en el cual podíamos ver dibujitos animados, alguna serie de impacto ambiental, serie de animales, un noticiero y finalizaba con una telenovela. Los fines de semana, el sábado o el domingo, daban una película. Y el sábado comenzaba a las 5, a las 4 de la tarde, la televisión un poco más temprano para que los chicos puedan ver. Y el domingo comenzaba a partir de las 11 de la mañana con dibujitos animados, con películas, con documentales, con programas generados por el Canal 11 con sus periodistas, y comentaban lo que sucedía en el mundo. El otro canal de televisión que se podía ver era el Canal Nacional, el Canal 7. Esa era la forma que teníamos de distraernos. Llegó un programa llamado El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho, y lo daban los sábados, El Chapulín Colorado, los sábados El Chavo del Ocho y los domingos El Chapulín Colorado. Había una tele en cada calle, en cada cuadra, no todos tenían tele, no era color. Entonces nos juntábamos los chicos en la casa del vecino que tenía tele y se formaba un montón de gente en su patio para ver tele, para distraernos, y los sábados o los domingos para ver una gran película. Esto ocasionó que una transformación con el centro de cómputo y los centros de controles universitarios por medio de la televisión universitaria y la comunicación audiovisual. Y la región exigía avances, porque no era solo Santa Cruz, sino todo iba en crecimiento, todo el continente, todo el país empezaba un desarrollo distinto. Esto ocasionó que las universidades abrieran más carreras.
apostaran por los recursos humanos y por las vocaciones que tenían sus estudiantes. En 1972 se abre la carrera de auditoría, la carrera de administración de empresas, ingeniería civil, ingeniería industrial. Acordémonos que cuando viene el 64, a partir que vienen las luchas cívicas y luego empiezan a pagar las regalías que no se las habían realizado por cerca de 30 años, esos recursos había que invertirlos bien, había que crear carreras donde se iba a administrar esos recursos. Carreras en las que iban a generar un despegue de la ciudad. Ahora venían las carreras técnicas, administrar las empresas. Había que construir la ciudad, diseñar la ciudad, conocer sus cuencas, sus lluvias y empezar a desarrollar la industria para transformar la materia prima que se producía. Siempre estaba relacionado con la vocación y el crecimiento que la ciudad necesitaba. Deme un minutito, por favor. Voy a enchufar la computadora que se está descargando. Lice, ¿me está explicando o hizo pausa? Oh, perdón. Eh, Estuve viendo y me olvidé de poner el hecho. Entonces, les decía que se crea la escuela de posgrado en el año 90. Ya los cruceños tienen una formación, acceso a una formación de especialidad. Y, tienen esta formación de especialidad los que eh, están en la ciudad, por supuesto. Antes tenían que viajar, tenían que ir a las ciudades, a las universidades bolivianas que ofrecían la especialidad que querían los cruceños. Otros, con mayor esfuerzo, se iban del país a perfeccionarse y regresar. Regresaban los cruceños, siempre regresaban a su ciudad a contribuir al desarrollo. Y por eso es que se fueron creando más carreras. Fueron creando más carreras porque ya teníamos docentes especializados que eran cruceños o bolivianos que venían a transmitir sus conocimientos. En 1992 aparecemos nosotros. Se creó la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias de la Salud y Enfermería, se crea Medicina, la Facultad de Ciencias Farmacéuticas. Con la Facultad de Humanidades, ¿qué tenemos? Las carreras a las que muchos de ustedes están aspirando. Ciencias de la Educación, Sociología, Psicología, Trabajo Social,
turismo, comunicación. Entonces empezamos a transformar con mucha más fuerza. De a poco, por supuesto, ¿no? No crecieron, no aparecieron todas las carreras de golpe, sino que la facultad lo que hace es marcar el rumbo para empezar a diseñar la formación de los bachilleres que por miles empezaron a salir. Las ciencias de la salud y enfermería, hasta hace poco, los cruceños iban a estudiar medicina a San Francisco Javier de Chuquisaca, generalmente. Por supuesto que también otros iban a La Paz, otros a San Simón de Cochabamba, a Tarija, o se iban a Brasil, Argentina. Algunos casos se iban a Europa. Pero empezamos a tener nuestra facultad de Ciencias de la Salud y Enfermería con estos profesionales que iban, se formaban y venían luego a ejercer en Santa Cruz, se especializaban y empezaban a formar a los ciudadanos cruceños. Se creó la carrera de medicina nuevamente, una de las carreras con la que la universidad había nacido en 1880 y que esta carrera estuvo solo 12 años, en memoria a todos esos médicos del 880 es que se reabre la carrera de medicina. Y de esta facultad, de esta carrera de medicina, es que se desprende la facultad de ciencias farmacéuticas. Veamos cómo otra vez se va encadenando la necesidad. La ciencia farmacéutica, pues estamos hablando de medicamentos, empezar a producir medicamentos. Y eso va encadenado en la formación de las carreras de enfermería y de medicina. Empezamos a tener, al incorporar estas carreras, necesitan una infraestructura especial. Necesitan espacios aislados, necesitan tecnología, necesitan quirófanos, maquinaria. Y por supuesto que también hay un montón de tecnología alrededor de ello. Pero es una inversión extraordinaria lo que debe hacer la universidad para abrir estas carreras. Por los espacios que necesita, ¿no? por la forma en que debe tratarse los espacios donde los estudiantes realizan sus prácticas, las prácticas en el quirófano, las prácticas de las diversas enfermedades, la atención a las personas que van y se ofrecen como pacientes, que necesita un espacio, no solamente un edificio especial, sino acondicionamiento único dentro de sus salas donde van a impartir sus clases los docentes. Y en el año 2000 aparece las ciencias del hábitat, acá tenemos arquitectura, arte. Y en el 2002 la facultad de contaduría. Antes era contaduría y auditoría, auditor público y contador, auditor financiero y contador público, y ahora se crea la facultad de contaduría. Y luego viene esa segunda gran transformación. En el 2012, ciencias de la computación. Esto lo puse aquí junto todo para que tengamos como una fotografía de ayuda a memoria. Antes la transformación fue con la televisión. Además que fue el primer canal de Santa Cruz y después aparecieron uno, otro y ahora tenemos infinidad. Estas ciencias de la computación es la que empieza a vislumbrar el horizonte. Fíjense, 2012. Y
A partir de esta facultad de computación vamos a ingresar a la era de la tecnología, a la era del internet, a la era de los medios de comunicación masivos, a la globalización, al tener la información de primera mano, al revisar las fuentes. Y por supuesto que esta ciencia de computación va a incidir en el desarrollo tecnológico de las carreras, de la formación de los estudiantes y de los nuevos profesionales que van a estar al servicio de la población, utilizando los medios tecnológicos. Pero la universidad no está solo en la ciudad de Santa Cruz. La ciudad está en el departamento. ¿Y qué es lo que hace la ciudad en el departamento, en sus provincias? ¿Qué hace la universidad en las provincias? Trata de llegar a cubrir las necesidades de la región, así como empezó a cubrir las necesidades de la ciudad, luego del departamento, crear recursos humanos competentes. Lo que hace la universidad es ahora, con personal capacitado, con gente comprometida con su departamento, es enviarlos a los lugares donde los estudiantes lo necesitan. Recuerden que antes la universidad tenía una residencia para estudiantes que venían de la provincia para brindarles mejores condiciones de estudio, porque no tenían familiares, no tenían las condiciones donde quedarse, pero ahora la universidad va hacia ellos. Y con seguridad muchos de estos docentes vinieron de allá, se formaron, se especializaron, trabajaron, adquirieron mucha experiencia y han regresado a transmitir formación de calidad a las poblaciones. ¿Dónde está la universidad? Está en la Chiquitanía, en San Ignacio de Velasco, y en la Facultad Integral de la Chiquitanía. Entonces se acerca a las provincias que están cercanas, a las poblaciones cercanas. La Facultad Integral del Chile está en Yamacaní, y la Facultad Integral del Norte, Montero, Integral del Noreste, la Facultad Integral del Chaco, ahí cerca donde se dio la batalla de la Florida, y la Facultad Integral de los Valles. Cada una de estas facultades ofrece especialidades distintas en función de la vocación y de la cantidad de estudiantes que generan y demandan una especialización en una universidad cerca de ellos. Podemos ver que está en macroregiones, ¿no? Chiquitos, Chilo, Norte, en el Chaco y en los Valles. Eso descentraliza la universidad. Hay facultades integrales. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cuenta con 12 facultades en la ciudad. Esto está todavía desactualizado. 6 facultades integrales en las provincias. Para que veamos el crecimiento y el impacto. 5 unidades de provincias técnicas, 56 carreras, direcciones de carrera, 6 direcciones universitarias, 25 centros de investigación, 1.500 docentes, más ahora, más de 100.000 estudiantes, 48 programas de nivel licenciatura y 7 de nivel técnico superior. Y la universidad siempre tuvo desafíos. La universidad siempre estuvo a la vanguardia, siempre estuvo buscando mejor horizonte para sus ciudadanos. La universidad tiene desafíos como las nuevas tecnologías. Eso son los desafíos de la sociedad actual. Tiene que haber una educación en los cambios tecnológicos, económicos, sociales, todo lo que el siglo XXI exige. Si vemos que en los colegios está haciéndose una transformación en la formación tecnológica.
el acceso a la información y cómo presentar los trabajos. Pues la universidad tiene que esperarlos a esos futuros bachilleres con todas las condiciones que los cambios tecnológicos del siglo XXI exigen. Se llama ahora la cuarta revolución industrial y es la que va a transformar toda la base productiva de la sociedad. Tiene que el desafío es formar profesionales altamente especializados internacionalmente. Este es un desafío muy grande, porque aquí significa que no hay un regionalismo, no hay un nacionalismo, sino que usted tiene que estar conectado con lo que sucede en el mundo. Porque las exigencias que tiene la población en Santa Cruz es la exigencia que está en todo el mundo. Y si nosotros no somos capaces o no estamos dispuestos a tener esta profesionalización internacionalmente, otros van a venir a impartirla y a ocupar los espacios laborales, tanto de docentes como de profesionales en las empresas o en las instituciones. Entonces, este es un gran desafío de la universidad. Formar profesionales altamente especializados internacionalmente. ¿Y cómo lo hace? Vemos los cursos de diplomado, los cursos de maestría, las actualizaciones, y vemos el proceso de selección para ingresar a la universidad, las capacitaciones que hay, las nuevas exigencias, a pesar de que las leyes ponen algunas exigencias para que algunos ingresen sin ningún tipo de verificación de su competencia previa. Entonces, la universidad tiene que usar un filtro de capacitación, de advertencia, de verificación de la formación previa, para que no sea un cuello de botella la profesionalización. Porque el despegue de estar altamente especializado no es que vamos a esperar años para especializarnos. Esto es permanente, es inmediato. Es un gran desafío de la universidad. Y por supuesto que debemos tener en cuenta que hay una matrícula universitaria muy alta. Muchos quieren ingresar a la universidad. ¿Qué significa muy alta? El 50% de la población cruceña es menor de 15 años. Significa que 48.000 bachilleros al menos van a querer ingresar a la universidad. En el 2025 hubo 48.000 bachilleros en Santa Cruz. Parte de los que vienen de otros departamentos por diversas razones a vivir en Santa Cruz. Y hemos visto el recorrido de la universidad desde 1880. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno no solo se ha constituido en el pilar del modelo del desarrollo cruceño formando a los profesionales, sino que ha generado conocimiento necesario para la construcción de la ciudad, para la construcción de todos sus desafíos, y ha sostenido la defensa de los intereses del departamento en la lucha cívica y en la recuperación de la democracia. En las luchas universitarias, todas esas luchas de los estudiantes en las calles, que contagió al resto del país, cimentaron el retorno a la democracia. Jóvenes en las calles, jóvenes exigiendo mejor presupuesto para la universidad. Si no hay presupuesto para pagar los profesores, no hay carrera, no hay facultades, no hay espacio. Entonces, esas luchas universitarias, no estamos hablando de las luchas cívicas, sino que la universidad ha formado parte de las luchas cívicas. Pero las propias luchas universitarias
en las calles han generado que retorne a la democracia. Y les comentaba que, bueno, decía que la universidad en sus primeros años tuvo muchas dificultades, pero en los últimos años también, y en los años del medio también. O sea, nunca fue fácil. En la dictadura del presidente Banzer y en la dictadura de García Meza, los militares ingresaron a la universidad, secuestraron a los estudiantes, desaparecieron estudiantes, murieron estudiantes, porque en la universidad se les enseñaba a pensar a los estudiantes, se les enseñaba a ver cómo era el mundo en otro lado y cómo vivían en otro lado, y que la única forma de transformar esta realidad cruceña de un pueblito sin servicio era mediante la formación universitaria. Y había que hacerlo aquí porque era una ciudad pobre. La universidad fue el que puso los cimientos, estuvo ahí en esa lucha. En el gobierno de Carlos Mesa se hace la lucha universitaria, que comienzan las huelgas de hambre y unas huelgas inmensas en la plaza, liderizada por el rector de la universidad, Javier René Moreno. Se conquistó el impuesto directo a los hidrocarburos. Se conoce como el IDH. Seguramente han escuchado en los últimos meses esta palabra. No llegó el IDH, recortaron el IDH. ¿Qué es el IDH? El impuesto directo a los hidrocarburos. ¿En qué consiste? ¿Recuerdan que la ley de Germán Bush dice el 11% de la regalía al departamento que produce? Pues esto tiene una relación directa, un impuesto directo a los hidrocarburos que tiene que dar el Estado para educación, salud e infraestructura. Esta lucha del impuesto a los hidrocarburos la hizo Santa Cruz y el rector de la universidad estaba en la huelga de hambre, sufrió desmayos y maltratos. Y después de que la ciudad se sumó, se logró la promulgación de la ley del IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos. Esta ley la promulgó, lo vimos en las anteriores clases, el presidente del Senado. El presidente del Senado era el doctor Orlando Bacadía. ¿Por qué la firmó el presidente del Senado? Primero, había que hacer una ley porque era una exigencia de la sociedad. Y segundo, porque el presidente no la quiso firmar. Y la ley decía que una vez con las correcciones del presidente regresa al Senado y el Senado las corrige, subsana e envía al presidente, el presidente tiene unos días que le impone la ley para firmar. El presidente no estuvo dispuesto a firmar la ley del IDH. Entonces, el presidente del Senado la promulgó. Y desde entonces hubo una transformación en todo el país. Los municipios, las universidades, los hospitales recibieron un dinero del impuesto del IDH, que se conoce como el auge económico de los primeros 10 años del gobierno de Evo Morales. Empezó a cobrarse ese impuesto. Esa fue una lucha de Santa Cruz en la cual la universidad, sus estudiantes, sus docentes y el mismo rector estuvo al frente. Y como lo hemos visto a Vicente Cuellar al frente de las marchas de las luchas, y como lo hemos visto a Reinerio Vargas, el actual rector de la universidad, al frente de los grandes desafíos, de los grandes retos que la ciudad necesita y que en muchos casos el Estado no está dispuesto a compartirla con nosotros. Santa Cruz se consolidó, lo que lograron estas luchas universitarias, la consolidación de Santa Cruz
como un centro intelectual y académico de referencia global. ¿Qué significa este logro de la Universidad Cruceña? Consolidar, es decir, somos ahora, hemos llegado a ser una ciudad que es un centro intelectual. Aquí se forma el intelecto de los recursos humanos que viven en Santa Cruz. Es un centro, se ha consolidado como un centro académico. Es decir, aquí se forma bien la gente y aquí se dan los cursos, los encuentros y los grandes congresos internacionales llevados por las cooperaciones. Por las grandes cooperaciones se dan los congresos en Santa Cruz. No porque sea cualquier cosa, sino porque es una referencia global. Referencia global significa en el globo terráqueo, en el mundo, en el planeta. Santa Cruz es una referencia en el mundo como un centro académico, como un centro intelectual que está consolidado por la formación que ha tenido, por el modelo de desarrollo que ha generado que lleguemos a este momento. Cuando se habla de modelo de desarrollo cruceño, muchas veces se piensa de que el modelo de desarrollo cruceño es sembrar más alimento, criar más animales y producir riqueza. No es así. Si bien se produce más alimento, se cría más ganado de diversas clases y todos los que trabajan generan riquezas. Sí, por supuesto. Pero el modelo de desarrollo impuso un modelo universitario, impuso un plan complementario a cada carrera en función de lo que el modelo económico necesitaba. Eso es el resultado de la Universidad Cruceña. No somos un invento traído de otro lado. Y en la actualidad, como dice la doctora Peña, debe proponer una relación, una nueva relación entre el departamento de Santa Cruz y el Estado boliviano. Esa relación entre el departamento de Santa Cruz y el Estado boliviano la hemos escuchado muchas veces. Escuchamos cuando Rubén Costa propone un nuevo pacto con el Estado para vivir mejor. Escuchamos a Andrés Ibáñez cuando habla del federalismo. Escuchamos de las transformaciones de la ciudad. Escuchamos cuando proponen una carretera, cuando proponen un ferrocarril. Hablamos de pactos con el Estado. Y este es el pacto que ahora, este es uno de los desafíos de la universidad, con su liderazgo. La universidad autónoma, al elegir dentro de ella, con sus propios mecanismos, a sus autoridades, a sus diversas autoridades, docentes, rector, facultades, centros internos, federación de estudiantes, no es una universidad que tenga una identidad, que deba someterse a una identidad política. Cuando eso ha sucedido, la universidad ha tenido que soportar grandes desilusiones y fracasos. La universidad, desde su autonomía, puede proponer liderazgo, puede proponer relaciones, puede proponer políticas de Estado, porque lo hace pensando en los que la integran, en la capacidad formada de sus docentes y en la capacidad del desarrollo de los humanos que van a las aulas de la universidad. Aquí estamos. Antes hablábamos de las carreras y esta es la transformación que hay. Cuenta con más de 120.000 estudiantes. Y esa cifra ha crecido significativamente desde el año 2012.
Porque la ciudad ha crecido de una manera acelerada, de manera, su demografía ha sido acelerada, la migración de todos lados, la búsqueda de oportunidades en Santa Cruz ha generado que los jóvenes bachilleres de otros departamentos y los que vienen de otros departamentos y luego salen bachilleres en Santa Cruz han aumentado desde el 2012 en adelante. Tenía aproximadamente 60.000, 70.000 estudiantes en 2012. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno es la universidad más grande del sistema de la Universidad Pública Boliviana. Y, como vimos anteriormente, ofrece unos programas académicos, una variedad de programas académicos. En la formación universitaria, en la formación tecnológica, en la formación de posgrado, en diplomados, en maestrías y doctorados. Eso le da el derecho de proponer y de hacer pactos y sugerencias al Estado boliviano. Bueno, hemos finalizado lo que está en el contenido para el acceso para la prueba de ingreso a la Universidad Gabriel René Moreno. Y estoy atento a las consultas que deseen realizar sobre este tema, sobre el tema 5 o sobre lo hablado hoy. ¿Están ahí? Somos 61 personas hoy. Hemos finalizado el contenido de la materia de historia. ¿Cuántos temas en total son, dice? Buenas noches. ¿Dos nomás o tres son? Porque Y ya no. ustedes dieron un examen hace unas semanas y después de ese examen hemos avanzado el tema 4 y el tema 5. Y la señorita Rosa María nos puede dar más detalles respecto al examen que ustedes van a tener los próximos días, la siguiente semana. Ya nos estuvo explicando un poquito sobre eso. Estaba asegurando con usted si son los dos temas nomás, como a veces aumenta así como títulos, así, se hace más largo el tema, pero todo Bueno, lo a ver, ustedes dieron en el anterior examen 3 temas y después del examen, el día lunes 2 de febrero, continuamos con el tema 4, que es la historia de Bolivia, fue la historia de Bolivia, y el tema 5, que es la historia de Santa Cruz. Y he desarrollado el trabajo cumpliendo al pie de la letra cada uno de los puntos, de los temas, de los títulos, de los subtítulos y de los incisos que establece el plan que nos ha dado la universidad. Y sí, en el camino he hecho algunos paréntesis para mostrar algunos ejemplos y reforzar el contenido para que haya una mayor fijación en ustedes. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo solo puedo decirles de lo que yo he instruido. Ahora, las instrucciones de la universidad respecto a los días, los temas y las modalidades de los exámenes son competencia de ellos. Hemos avanzado en los temas 4 y 5 después del primer examen que ustedes han dado. El día miércoles, después de los feriados de carnaval, vamos a hacer un repaso de los temas 4 y 5. Nos ayuda a memoria porque vamos a tener igual
1 hora y 40 minutos para ir repasando, parando en algunos lugares donde tengan dudas. Yo entiendo que uno se olvida con tantas materias y tanto contenido. No hay problema. Yo espero que Ok. vayan a dar un excelente examen. Dígame, Carola No, Cruz Solís. muchas gracias, no, licenciada. La verdad que he estado oyendo ya, o sea, a veces uno aquí en movimiento, cuando está mucho en movimiento no puede captar y como pedí una clase más o menos por estar en movimiento, me puse pues ahí a escuchar en la mañana todo y veo cómo nos ayudó bastante, la verdad nos ayuda bastante, como lo explica, bien claro, nítido, no hay donde perderse, así que voy a seguir haciendo eso de la clase, que a veces no entendí algunas cosas, voy a repasarlas nomás como lo estoy haciendo un Bueno, seguimiento, sí. muchas Mm, gracias por su apreciación y comentario, lo valoro muchísimo. Me ayuda a perfeccionarme en este trabajo. Si bien hay mucho material, hay muchas fechas, hay muchas cosas donde uno a veces no las lee bien, se las pasa y las confunde, pero tenemos el material para reforzarlo, ¿no? A veces hay un error en lo que decimos, pero está el material para revisar y darnos cuenta de que en algún momento el docente pudo equivocarse y de eso entonces nos ayuda a tener un mejor resultado en el examen. Me parece una excelente acción la que usted hace de escuchar el tema. Sugiero realizar apuntes también, y mirarlo los apuntes y recordar qué es lo que hay, porque como me habían comentado, el examen tuvo, no sé cómo es el examen tuvo 10 preguntas de historia en 3 temas, ¿no? Y debemos enfocarnos de qué es lo que la universidad necesita de sus estudiantes y de sus postulantes. Qué tipo de formación analítica o de abstracción necesita el estudiante universitario para estos desafíos del siglo XXI. ¿Hay alguna consulta? Tenemos todavía 8 minutos libres para charlar un rato. Si alguien quiere hacer comentarios, entiendo que van a estudiar estas carreras que ofrece la universidad, la Facultad de Humanidades. Seguramente algunos viven en otras, en unas provincias. Adelante, Isabela, por favor. No, Alisa, quería más bien agradecer por la clase porque sí llamó mucho nuestra atención, bueno, en lo personal, ¿no? Y bueno, yo no sabía tanto sobre la historia de la Gabriel, ¿no? Y gracias a Bush se pudo recuperar el derecho a la educación, ¿no? Básicamente porque se la arrebataron a Santa Cruz. El derecho a la educación no se las estaban privando, así que tanto el presidente y el pueblo pequeño que todavía era en ese instante, Santa Cruz luchó harto en todos los sentidos, ¿no? Para poder salir económicamente, también en la educación. Wow, es digno de admirar. Y sigue, ¿no? Hasta ahora en las luchas también. Bueno, las luchas de Santa Cruz, como estamos en la parte de historia, han sido reclamos justos, porque es lo dice la historia, ¿no? Han sido reclamos justos y han sido, una vez se ha consolidado, una vez ha triunfado el reclamo, se han consolidado como beneficios para todos los departamentos, para todos los municipios, para todos los bolivianos. Que no ha sido una lucha regional, no ha sido una lucha de clases, ha sido una lucha por derechos, por beneficios, por mejores días. Eso es lo primero. Y sí, en el documento que hemos estado trabajando, hacen énfasis en los cruceños. Dice, y el presidente cruceño, porque no tuvimos muchos presidentes cruceños nosotros. Bolivia tuvo 3 presidentes cruceños. 3. El primero fue José Miguel de Velasco, que combatió en la Guerra de la Independencia junto al mariscal Ayacucho. Fue presidente en 4 ocasiones, algunas veces por golpe, otras veces fue llamado para calmar a la paz, la convulsión social, y hubo transformaciones en la educación y en el desarrollo de los departamentos alejados, porque ellos venían de estos lugares.
Otro fue Germán Bush, pero fue militar, Germán Bush. Y los militares, pues no se criaban en Santa Cruz. Llegada a cierta edad, jovencitos, sus padres los mandaban a estudiar a Sucre, a La Paz, a Cochabamba. Y allá entraban a estudiar a una universidad, o si tenían una vocación militar, entraban al colegio militar. Y desde entonces se llama la atención de que ya siendo mayores, siendo gente grande, cuando están en la presidencia, después de haber vivido muchos años fuera de su pueblo, generen progreso para su población. Germán Bush. Germán Bush, héroe de la guerra del Chaco, primero como soldado, y después fue presidente de la República, hace transformaciones en beneficio del país. Las luchas cívicas de los cruceños son las que generan la devolución del 11%, la deuda. El presidente Hugo Banzer en su periodo constitucional es el tercer presidente, tuvo una vez 8 años de presidente dictador por golpe militar, y luego fue presidente por elección, viabilizó las elecciones democráticas de los presidentes Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, y luego él por la coalición de otros partidos llega a la presidencia. Se dan las firmas de los tratados de la venta de gas, venta del petróleo a Argentina, a Brasil, que es de lo que el país vivió en los últimos 20 años, de esas ventas y de esos impuestos. Y luego la lucha de la universidad, la lucha de los cruceños universitarios, la lucha del cruceño, lo dice también el documento, Ormando Bacadí, y los cruceños que ejercen influencia, como Dionisio Foglianini, que es el que se inspira y crean yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y que recuperan el petróleo para los bolivianos, que Bolivia empieza a producir y a vivir del petróleo. Entonces, son pocos los ejemplos, son muy pocos los ejemplos, pero son extraordinarios. De vez en cuando aparece uno y el aporte que hace al país es altísimo. ¿Alguna otra consulta? No veo ninguna mano levantada. ¿Sí? Tenemos unos minutitos más. El día miércoles nos vamos a encontrar para hacer un repaso con sus apuntes, con sus trabajos. No olviden entrar a hacer su autoevaluación. Eso le va a permitir saber en qué situación se encuentran con el conocimiento de la materia y de todas las materias que han estado recibiendo en estos meses de clases intensas. Profe, una pregunta. Dígame. En 1973, en la Universidad Gabriel se crearon los canales de televisión de la universidad. El canal 11, que es el que se conoce como el canal universitario, le voy a dar a Orinda la fecha, tengo aquí, hemos trabajado en eso. Y en 1973, 1973, el primer canal de televisión de Santa Cruz y el segundo canal de televisión de Bolivia. El canal 11, el canal universitario de Santa Cruz. Vean ustedes cómo Santa Cruz estaba. Gracias por la pregunta, Angélica. Vean cómo Santa Cruz estaba a la vanguardia. Estaba informada de lo que sucede en el mundo. El canal 7 era el canal del Estado boliviano y sigue siendo el canal boliviano, el canal público. Después del canal 7, el canal de televisión que se crea y que genera la comunicación audiovisual importante y la transformación audiovisual en Santa Cruz es el canal universitario, con sus recursos, con sus limitaciones económicas, porque la tecnología es cara. 1973, el canal de Santa Cruz. Ya, gracias. Que esté bien, Angélica. Muchas gracias por su pregunta.
Disculpe, Licen, ¿sí? el, ¿el examen de admisión se implementó desde la creación de la universidad o desde cuándo fue? No tengo esa respuesta, pero para el día miércoles le voy a decir los modelos de examen de admisión que tengo a la universidad. Lo que Ok, sí se dice es un ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto de Germán Bush es que todos tienen el derecho de ingresar a la universidad. Eso es muy importante. Desde que yo conozco, eh, no tengo uso de razón, se da un examen de ingreso a la universidad. Había uno que es el preuniversitario, un curso preuniversitario, en algunas oportunidades se daba un mes, otro era un semestre que se inscribía uno al PAP, se llamaba primer año básico, y uno estudiaba en la universidad y después daba el examen para ingresar a la universidad. Pero el examen nunca se lo hizo para tener algo selectivo, sino se lo hizo para que los estudiantes que venían del bachillerato de la ciudad, de distintos colegios, de distintas provincias, con distinta formación, había que establecer un nivel básico de ingreso, recordar lo que ellos habían aprendido para que estén aptos para continuar con un plan de estudio que la universidad impone. Por eso es el examen universitario. ok, gracias, Licen. Bueno, son las 10:41 de la noche y si no hay ninguna otra consulta, daremos por finalizada la clase. Que tengan un bonito descanso, un feriado largo merecido, disfrútenlo, pásenla bonito, los que viajan a algún lugar de la provincia, disfruten de su familia, que la pasen bien y nos vemos el día miércoles a las 9 de la noche para hacer nuestra última clase. Que tengan buena noche. Buenas noches, Gracias, Licen. Licen. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.